Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vengo a hablar sobre el arte surrealista, que es uno de los temas que más me gustan acerca del arte. ¿Qué es el arte surrealista? El arte surrealista es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920, principalmente en Europa, y se caracteriza por representación de escenas y objetos de una manera que desafía la lógica y la realidad convencional. Este movimiento busca explorar el mundo de los sueños, lo inconsciente y lo irracional. Algunos aspectos que considero más importantes, obviamente existen muchos más aspectos importantes, pero estos son los que a mí me parecen personalmente más interesantes y sobre todo que resalten ante los demás. 1. Imaginación y liberación del subconsciente. Los artistas surrealistas se inspiran en la psicología de los sueños y el subconsciente para crear obras de arte que reflejen la mente humana en un estado de libertad creativa. Buscan superar las restricciones de la razón y la lógica para acceder a un reino de imaginación y la fantasía. Una de las tantas razones por las que me gusta a mí el surrealismo es porque va más a lo fantasioso, cosas que no son reales, y eso amplía más a crear nuevas cosas sin enfocarse solamente en lo que ya existente. 2. Técnicas automáticas. Una técnica fundamental en el surrealismo es el automatismo, que implica la creación espontánea y sin intervención consciente. Los artistas a menudo utilizan métodos como el dibujo automático o la escritura automática para dejar fluir sus pensamientos sin censura. Se refiere a que apenas se les ocurre o piensan en eso, la idea la intentan plasmar lo más rápido posible para que no se vaya ninguna parte de esa esencia de la idea, que es lo más importante. 3. Representaciones de lo irracional. Las obras surrealistas a menudo representan elementos aparentemente inconexos, imágenes oníricas, metamorfosis y juxtaposiciones sorprendentes y un sentido de lo irracional. Estos elementos crean una sensación de extrañeza y misterio en las obras. Son objetos que no existen, objetos surrealistas, valga la redundancia, ya que eso lo hace que tenga más simbolismo, más importancia a lo que se refiere lo surrealista. Siempre van a las cosas que no son posibles en nuestra realidad, que solamente están en la realidad de la mente de ese artista. 4. Los surrealistas 4 es la influencia de la psicología. Los surrealistas se interesaron en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, particularmente en la interpretación de los sueños. Creían que al explorar el subconsciente podían revelar aspectos profundos de la mente humana. Yo me informé bastante sobre esta persona que se llama Sigmund Freud. Su postura ante su investigación ante lo que es los sueños influye mucho en el arte surrealista, ya que muchos artistas surrealistas se basan en él, en su explicación sobre los sueños, que realmente para explicarlo mejor, se trata de que para él los sueños son cosas profundas que nosotros tenemos guardados y no los sacamos a la luz. Son cosas que reprimimos. Y claro, ciertas escenas de nuestros sueños forman parte del pasado, son parte de escenas que hemos visto en el pasado. A continuación voy a hablar sobre mis artistas favoritas del arte surrealista. Beksinski fue un pintor polaco conocido por su trabajo en el género del arte surrealista y oscuro.
Su estilo distintivo se caracteriza por pinturas sombrías y apocalípticas que a menudo representan paisajes post-apocalípticos, seres grotescos y atmósferas inquietantes. Daré algunos aspectos destacados de las obras de Krzysztof Beksinski. Influencias y estilo. Su estilo es influenciado por el surrealismo, pero también tiene elementos de lo grotesco y lo fantástico. Sus pinturas a menudo representan figuras humanas deformadas, criaturas extrañas y paisajes desolados. Utiliza una paleta de colores oscura y sombría, lo que añade a la atmósfera inquietante de sus obras. Técnica. Trabaja principalmente con óleo sobre lienzo y también exploró la escultura en su carrera. Su atención, el detalle y su habilidad técnicas eran notables, lo que contribuyó al impacto de sus obras. Temáticas. Aunque evitaba dar explicaciones detalladas de sus obras, se sabe que Beksinski explora temas como la muerte, la decadencia, la angustia y la alineación en su arte. Sus pinturas a menudo transmiten un sentimiento de desolación y pesimismo. En este caso, Beksinski no solía dar información sobre sus obras. Quería que nosotros interpretáramos lo que significaban esas obras. Una de las cosas interesantes que me parecen de él es eso, y que no le gustaba ponerle nombre a sus obras por lo mismo, que quería que nosotros interpretáramos todo, y si le ponía un nombre a la obra o daba un significado a su obra, no iba a hacer que nosotros nos liberáramos de nuestra mente y pensar y descifrar lo que él nos quiso decir, que es lo más interesante de sus obras, descifrar lo que quiere decir. Voy a presentar algunas de sus obras que me han gustado. Tiene muchas buenas obras, la verdad. Una de esas obras es esta que, como dije, no tiene nombre, pero fue hecha en 1997 en Polonia. Este estilo es surrealista y género de pintura simbólica. Unos datos a resaltar que di fueron sus dimensiones, que fue hecho a óleo, y la paleta monocromática naranja. Y voy a decir que dio algunas descripciones sobre que es una figura femenina con aparentemente un vestido que está en movimiento. Quizás las líneas representan el movimiento, que es lo que yo interpreté en su momento. Aparte que se ve el borroso, su rostro, pero parecería que tuviera la mano en el pecho, quizá destruido. Me hace pensar a mí personalmente que es una mujer que está sufriendo en una situación terrible. Esta es otra de sus obras que tampoco tiene nombre y fue hecho en 1969 en Polonia. El estilo es el mismo, surrealista. La pintura también es una pintura simbólica, y en este caso la paleta es complementario, de violeta y amarilla y azul. El equilibrio es simétrico, y voy a dar algunos datos más que voy más al punto de, mejor dicho, en el que la descripción que en el momento le di, y todavía unos detalles más que para mí qué significa esta obra. En este caso yo observo un personaje con apariencia desnutrida. En su parte superior tiene un cuerpo lleno de cicatrices y heridas cosidas. En su rostro lleva la boca cosida. En su cabeza lleva una prenda amarrada y un pendiente de arete en su oreja del lado izquierdo. Lleva una ropa interior con apariencia de tutú. En este caso observamos un ser terrorífico, medio humanoide, es muy raro, pero lo que me hace entender de lo que significa con todas las cicatrices en el cuerpo, me hace pensar que se refiere a una crítica a la industria de modas, industria de moda, porque el hecho de que tenga aretes, la ropa, un pequeño tutú, me recuerda a la moda. Aparte de los detalles del cómo está cosido en su cuerpo, me hace pensar en operaciones, lo cual me sigue haciendo pensar en que tal vez son debido a constantes cirugías, que representa una crítica hacia la moda.
Estas otras obras que tiene son unas de mis favoritas. Tengo muchas más que me encantan, pero estas son muy interesantes y quise mostrarlas. En la primera muestra como un movimiento con tantos dedos y vi que tenía muchas inspiraciones de otros artistas también, a pesar de que Beksinski insistía en que no tenía, ¿cómo se llama? No tenía influencia en otros artistas. Se le ha captado que muchas de sus obras sí las tenía. Un dato a recalcar antes de pasar al siguiente artista es que Beksinski sus obras eran tan increíbles que después de ya haber fallecido, sus obras siguieron siendo muy populares, que hasta en un juego que se creó hace no tanto tiempo, el juego se llamaba Medium. Se basaron en sus obras para crear el juego, ese juego Medium, que realmente se lo recomiendo. Me parece a mí muy interesante, la verdad es muy muy bueno, porque todo su aspecto tétrico tétrico en las obras que él incluye quedan increíbles en un juego. Así que se los recomiendo si quieren algo. Si a ustedes les gusta los videojuegos y les gusta este estilo de arte, como personalmente a mí me encanta, se los recomiendo al 100% que intenten jugar Medium, que estoy segura que les gustará por el estilo artístico que tiene Beksinski. A continuación voy a hablar sobre André Masson. Fue un destacado artista francés asociado al movimiento surrealista y conocido por su contribución a la pintura, el dibujo y la literatura. A lo largo de su carrera, Masson exploró una amplia gama de estilos y técnicas desde el cubismo hasta el automatismo surrealista, y sus obras reflejan una fusión única de elementos abstractos, orgánicos y simbólicos. Algunos aspectos destacados de las obras de André Masson son las influencias. Comenzó su carrera artística bajo la influencia del cubismo. A medida que el surrealismo se desarrollaba como movimiento artístico y literario en la década de 1920, Masson se convirtió en uno de los exponentes más importantes y se unió al grupo de surrealistas liderado por André Breton y participó en exposiciones surrealistas claves. André Breton también es un artista surrealista, que más adelante también voy a mencionar porque es muy interesante. Estilo y técnica. Fue pionero en la técnica del automatismo, que consiste en permitir que la mano y la mente del artista se liberen de cualquier control consciente. Su obra a menudo representaba las formas abstractas que pueden evocar los elementos orgánicos y naturales como las plantas, animales y cuerpos humanos. Temáticas. Estaba interesado en la mitología y las narrativas ancestrales y a menudo incorporaba elementos mitológicos en sus obras. Se inspiró en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, que volvimos a mencionar aquí. La mayoría de artistas se inspira en la teoría de Sigmund Freud. Su trabajo a menudo exploraba los rincones más profundos del subconsciente y los impulsos humanos reprimidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Masson experimentó el horror y la violencia del conflicto, y estas experiencias se reflejaban en sus obras. Su arte a menudo representaba también imágenes impactantes de perturbadoras que reflejaban el sufrimiento humano y la lucha interna. Esta es una de sus obras de André Masson, que se llama El laberinto. Fue hecho en 1938, el estilo es obviamente surrealista, el género pintura simbólica, y hablamos algunos, hablaré y describiré un poco sobre lo que yo observo en sus obras, porque la mayoría la mayoría de los artistas surrealistas no tenían no explicaban sus obras, por lo mismo que quería que se mantuviera ese misterio
pero algunos sí. En este caso el artista no mencionó sobre su obra, pero diré sobre mi interpretación personal y sobre lo que veo, observo en estas imágenes, porque si como verán, en esto hay un personaje fantástico esquelético que aparenta ser un monstruo de pesadilla. Los esqueletos parecen ser de animales. En su cuerpo puedo ver escaleras y toboganes pequeños. Parecen pisos dentro del cuerpo de dicho personaje. Abajo de a la izquierda hay un ave rosa con ojos fijos también al frente. Me refiero aquí que se ve un cierto como medio flamenco, que parece un ave flamenco, pero si observamos es como todos son parecen esqueletos de animales y unos pequeños toboganes, restos de animales parecen. Y claro, como había mencionado anteriormente, había dicho que él implementaba animales y plantas, aparte de restos humanos y restos humanos. En este caso observamos plantas y restos de animales, pero quizá hay restos humanos que no los llego a observar porque tiene demasiados detalles, pero es bastante interesante. Es muy difícil interpretar esta obra, pero me sorprende lo maravilloso que la mayoría de detalles que tiene esto. Quizá habla de la explotación animal que podría ser, o no se me ocurre otra cosa, pero la verdad me encanta el misterio que le da a sus obras. El siguiente que vamos a hablar es de André Masson también, se llama The Andalusian Reapers, 1935, y este estilo es cubismo y surrealismo. También tenemos que recalcar que algunas obras no solamente tienen un estilo, a veces hay obras que se combinan de estilos, que olvidé mencionar porque eso es muy importante. Hay estilos que son híbridos de los artistas, porque es lo más interesante, que no solo se enfocan en un estilo, algunos se combinaban para hacer su estilo propio. En este caso el André Masson usaba cubismo, en esta obra usó cubismo y surrealismo. Este género es una pintura simbólica, y hablamos sobre la descripción de esta obra. Observo unos esqueletos humanos horrorizados de algo. Algunos aparentan estar escapando. Las figuras sin curvas alrededor de los esqueletos me hacen pensar en algo duro y sin salida. Hay figuras negras que parecen ser cuervos, los cuales se dirigen a los personajes que parecen rendidos. En este caso observo como un paisaje de un desierto, pareciera ser. Todos los esqueletos parecieran que estar escapando de lo que se ve al fondo, que parece más bien un objetivo, pero no van hacia allá, porque es un lugar donde hay plantas, y es lo ideal para ir. Pero en este caso los esqueletos parecen estar huyendo de ahí, y que los cuervos están esperando su fatídica muerte. Pero es muy irónico porque en este caso los esqueletos no tienen ninguna carne, o sea, son esqueletos, y solamente los cuervos parecen estar ahí para simbolizar quizá que es la muerte. Estas son algunas de sus obras que más me interesaron. La verdad es que tiene demasiados detalles, le gusta dar mucho detalle a sus obras. Algunos parecen ser bodegones, pero no son bodegones tranquilos, son bodegones con un estilo sombrío, turbio y surrealista, que es muy interesante. Como había dicho, muchas de sus obras venían de sus pesadillas, igual que Beksinski, que venían muchas de sus obras sobre sus pesadillas, que él mencionaba igual. En este caso André Masson también incluía muchas de sus obras parte de sus pesadillas y sueños, y parecen más pesadillas. Voy a hablar sobre Alfred Kubin. Fue un destacado artista, ilustrador y escritor austriaco, conocido por su trabajo en el movimiento del simbolismo y expresionismo. Su obra se caracteriza por su estilo
oscuro, onírico y a menudo perturbador, que exploraba temas como los sueños, la psicología y la angustia existencial. Algunos aspectos destacados de las obras de Alfred Kubin, influencia de estilo, una influencia de expresionismo y simbolismo, dos movimientos artísticos que se caracterizan por la representación emocional subjetiva de realidad. Su trabajo a menudo se considera una función de corrientes, utilizó su arte para expresar las preocupaciones humanas más profundas, a menudo inquietantes. Técnica. Era conocido por su maestría en el uso del lápiz, la tinta y la técnica de aguafuerte. Sus dibujos y grabados a menudo presentan líneas finas, detalles, así como una rica gama de sombras y contrastes. Esta técnica contribuyó en la atmósfera inquietante de sus obras. Temáticas. Muchas de las obras de Kubin exploran los temas oníricos y surrealistas. Sus ilustraciones a menudo representaban paisajes extraños, figuras grotescas y escenas que desafiaban la lógica y la realidad. Sus imágenes sugieren un mundo de pesadillas y ensoñaciones. Kubin también abordó temas sociales y políticos en su arte. Su obra a menudo refleja la angustia y la alienación de la sociedad moderna, así como las tensiones políticas en su época, como el ascenso del nazismo en Alemania. Voy a mostrar una de sus obras que se llama, que la verdad tiene un nombre muy raro, que se llama Angst, y fue hecho en 1903. Le voy a dar una pequeña descripción porque como es muy difícil descifrar lo que suelen significar sus obras, puede ser más algo depresivo, algo simbólico, es todo simbólico, así que en este caso digo que observo un hombre desnudo a punto de caer de un precipicio, el cual está siendo jalado por un ente. En este caso puede significar como los problemas, pueden significar muchas cosas, como los problemas los jalan, como puede significar como la angustia de quizá el cómo tiene muchos problemas y que los está llevando al fondo, que trata de salvarse quizá y trata de hacer lo más que puede, pero es difícil porque lo siguen jalando. Quizá hay muchas formas dependiendo de la persona, que es lo más interesante del surrealismo, que depende de la persona, de la persona del espectador para dar su propia interpretación. Otra obra de Alfred Kubin es el The Man. Esta obra fue hecha en 1902 y este estilo es más simbólico. Esta obra representa que va de izquierda a derecha. Veo un hombre desnudo encorvado con los brazos a sus costados sobre un tipo de bicicleta, una monocicleta, no sé. Es muy rara ese tipo de bicicleta, a punto de hacer una acrobacia o caer al vacío. Su cabello demuestra que cae con una gran velocidad. En ese caso observamos una obra en la que representa como si fuera alguien que va a hacer una acrobacia, pero no se observa el final de ese camino. Pareciera que solamente se va a caer, o quizá la luz es tan intensa que no se puede observar el final, lo que da una gran curiosidad de saber más acerca de lo que pasa después de que termine de ir por ese camino. Acá tiene otras obras sobre él que me encantan. Esta de aquí la he repetido, pero muchas de sus obras, como dije, simbolizaban no solamente lo que él pensaba, sino que en el momento que estaba pasando. Y muchas de ellas que tampoco, algunas no he puesto que me parecían muy interesantes, pero hay otras que la mayoría que he visto simboliza la política, y algunas son sobre la religión. En este caso podemos observar que parece ser sobre la religión, y que él lo hacía de una manera muy muy burlesca.
la verdad. Algunas obras eran muy entretenidas de ver porque se burlaban, en cierto modo, sobre la política, pero a su manera. Lo hacía a su manera. No era una manera cómica, era más sombría, pero era muy interesante, la verdad. Me encantan sus obras hoy en día y ver tratar de descifrar lo que intentaba decir. Aunque estas son más que sí tienen un significado porque se nota que a simple vista que todos tienen un objetivo desde lo que observa aquí, que se ve un montón de personas yendo hacia la boca de una especie de animal, como ir el instinto de manada quizá, una traicionera que quizás se refería a lo de la política en ese tiempo, y también podría significar sobre la política. Hablemos sobre André Breton. Fue un influyente escritor y poeta francés considerado el fundador y líder del movimiento surrealista. Nació en Tinchebray, Francia, y su obra y pensamiento ejercieron una profunda influencia en el arte y la literatura de la escultura del siglo. En este caso no puedo mostrarles unas obras en referente a obras, pinturas, a eso me refiero, pinturas acerca de André Breton, porque lamentablemente no fue muy conocido por esas obras. Él fue mucho más conocido por ser escritor y poeta, y por más que busco sus obras es muy difícil encontrar acerca de sus obras, sus pinturas, que sí tiene, realmente sí tiene, porque he buscado información y dice que sí tiene pinturas, pero como no es tan conocido por lo que se refiere en el ámbito artístico que se refiere pintura, en la ilustración, él fue más conocido como un artista surrealista en el ámbito de ser escritor y poeta. Y por último vamos a hablar de el gran Salvador Dalí, que fue un destacado artista español conocido por su estilo surrealista y su personalidad excéntrica. Nació en el 11 de mayo de 1904 en Figueres, Cataluña, España, y falleció el 23 de enero de 1989 en la misma ciudad. Dalí es considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo, un movimiento artístico que buscaba explorar el mundo de los sueños, lo irracional y lo subconsciente a través del arte. Algunos aspectos destacados de las obras de Salvador Dalí son las influencias y estilo. La influencia más importante de la obra de Salvador Dalí fue el surrealismo, un movimiento artístico y literario que buscaba explorar lo subconsciente y lo racional y lo onírico. Técnica. Era un pintor excepcional, técnico y preciso. Su capacidad para representar objetos y detalles de manera hiperrealista contrastaba con el enfoque surrealista de las composiciones. Dalí prefería la pintura en óleo, debido a que capacidad para lograr los colores y detalles intensos y ricos. Esa técnica le permitía crear obras que parecían casi fotográficas en su claridad. Temáticas. Las temáticas más recurrentes en la obra de Salvador Dalí son elementos surrealistas y oníricos. Sus pinturas a menudo representaban relojes derretidos, figuras distorsionadas, paisajes extraños y objetos en contextos inesperados, todo lo cual crea una sensación de extrañeza y sueño. Además incluye el erotismo y religión y la mitología. A continuación muestro algunas de sus obras. Como podrán notar, es muy diferente a todos los demás artistas surrealistas. La mayoría de artistas surrealistas tienen artes más sombríos. Sin embargo, él iba más al arte surrealista, pero más como simbólico, sin ser tan turbio, por así decirlo, sin ser tan sombrío. Su arte seguía siendo muy interesante porque estaba lleno de simbolismo y que como tenía un estilo diferente, sus colores eran mucho más
su técnica era distinta a los demás artistas, por lo mismo que se nota que sus colores eran más encendidos. Y él y que por cierto, Salvador Dalí es uno de los más reconocidos artistas en lo que se refiere el arte surrealista. Por eso es que era tenía que estar sí o sí en este video, tenía que estar sí o sí, porque es un artista muy reconocido en el ámbito surrealista. De hecho, si tú buscas arte surrealista, probablemente lo primero que te salga sea una pintura de Dalí, porque él fue muy influyente influyente artista acerca de ello. Y también muchas de sus obras que no puse aquí porque quise poner algunas de sus obras que más me gustaban, incluían su autorretrato. Él solía ser muy egocéntrico, pero ese era lo más divertido. Era una persona muy excéntrica, muy divertida y egocéntrica. A continuación muestro estas son algunas de mis ilustraciones que hice inspirada de lo que es el arte surrealista. Esta obra la hice hace años, lo hice en 2021. Mi técnica era muy vaga, la verdad. Tenía una técnica mucho más simple, pero lo que más resalto yo hoy en día de ese arte que mis obras es la idea. Me gustaba mucho que al final de todo mis ideas se terminaban plasmando, lo cual daba un cierto misterio. Quizás si lo volviera a intentar con mi estilo actual, que ahorita no tengo ejemplos de mi estilo actual, pero es un poco más no es igual a es distinto, y ha cambiado bastante durante el tiempo, ya que todo artista cambia de estilo dependiendo de acuerdo al tiempo. En este caso, en 2021 hice esta obra que se llama Pequeñas Traicioneras, que lo hice de óleo pastel, lápices de colores y marcador sobre cartulina. Y acá, como todo artista surrealista, no quiero mencionar qué significaba, porque quiero dejarlo a la interpretación propia. Espero que les guste, la verdad, descifrar de qué se trata, aunque no es tan complicado realmente el significado. No es tan complicado, pero es más divertido que ustedes lo interpreten. Algunos bocetos previos sobre las ideas que tuve para crear estos personajes finales. La verdad, fue muy divertido crearlos, porque observan acá abajo, estaba tratando de pensar qué podría ser la cabeza de las pequeñas traicioneras. En este caso, escogí al final una máscara que atrás se ocultaba, la máscara ocultaba una nube negra. Estas son otras ilustraciones que hice inspirada en su tiempo sobre el arte surrealista. Obviamente me inspiré en eso. Son obras, son ilustraciones muy irrealistas y muy locas, en la que por más que es muy obvio en este caso que simboliza, así que se los voy a mencionar. En este caso trato de dar a entender sobre lo pesado que es el estudio para algunas personas. El estudio y los trabajos en sí. Puede ser el estudio, en este caso es el estudio. Acá tengo otras ilustraciones que también hice inspirada en el arte surrealista, y en este caso tengo algunas referencias que usé, la paleta de colores, y lo voy a dejar a su interpretación propia, pero es muy fácil de comprender, la verdad. Y este es de mis favoritos, la verdad. A pesar de que en su tiempo no tenía buena técnica,
como podrán notar, esta obra es una de las que más me gustó, porque aparte de Las pequeñas traicioneras, que se llama Querido Anónimo. En esta obra también lo voy a tratar de dejar a su interpretación propia, y como podrán notar antes de acabar este video, podrán notar que mis obras sobre todo resalto el mismo personaje. En este caso, esta serie de ilustraciones la hice en una época en la que estuve en una preparatoria para ingresar a Bellas Artes. Y como anoten, intenté representar una serie de ilustraciones de un personaje en específico en sueños que tenía esa persona. Y como podré haber dicho, como dije antes, el arte surrealista se basa está más que nada inspirada en los sueños y lo irreal. En este caso hice personajes bastante surrealistas y personaje principal que que suele estar en esas situaciones. Y me inspiré en algunas inspiraciones previas, en algunas de las inspiraciones previas que tuve para estas obras que he tenido, que me encantan. Hasta ahora le voy a mencionar algunos de los que considero yo artistas, aparte de ellos, que uno que se influyó bastante en mis obras, que es el señor Lewis Carroll, que el creador de Alicia en el País de las Maravillas, por el hecho de que como notarán, todo es muy fantasioso, fantástico, y la película de Alicia en el País de Maravillas es eso. Definitivamente me encanta mucho la película, es muy muy alocada y muy interesante para inspirarse, y la verdad esa película me inspiró bastante para realizar. Aparte de ella tuve otras inspiraciones como Christopher Nolan con El Origen, que lo considero un gran influyente en el arte surrealista también, en lo que se refiere en lo locado, porque también en la película, por tener escenas tan irreales y aparte incluir sueños, considero que tiene mucho que ver. Otro que también quiero mencionar, que son más ¿cómo se diga? Es más algo mío, que es algo que a mí, por mí misma, considero yo los influyentes en lo que es el surrealismo. Es una artista que hizo un videojuego que se llama Kikiyama, que hizo en el juego llamado Yume Nikki, que es un juego que habla mucho sobre los sueños, que la verdad se les recomiendo bastante, la verdad. Y la verdad, si no pueden jugarlo, se los recomiendo buscar acerca de ese juego, para ver todo lo irreal, lo alocado que implementa. Es muy interesante, puedes tener bastantes interpretaciones. El creador no dejó no dejó explicación acerca de su obra, pero es realmente interesante. Yo lo jugué hace mucho tiempo y me encantó, la verdad, se los recomiendo. Y por último, les quiero hablar sobre uno de mis cantantes favoritos, que también considero que es un artista surrealista, que es Jack Stauer, porque sus músicas, que suelen ser muy
muy alocadas, muy surrealistas, vuelvo a decir, lo repito muchas veces, pero es así. Tiene muchas, no solamente músicas con mucho significado profundo, simbolismo y, y, me parece muy interesante en ellas, y no solo incluye música, hay muchas de sus músicas que él mismo crea, que tienen animaciones que él mismo hace. Esas animaciones está llena de simbolismos y llena de cosas irreales, cosas muy interesantes. Si a ustedes les interesa lo que les interesa mucho el arte surrealista, les recomiendo demasiado a escuchar músicas de Jack Stauer, y si no les parecen tan interesantes sus músicas, quizá les puedo recomendar que vean no solamente sus músicas, sin más, músicas con las animaciones que suele incluir, y tienen demasiadas, casi todas sus músicas creadas por él tienen animaciones muy interesantes que se los recomiendo, la verdad. Y de las más conocidas de sus músicas, que quizá ustedes han escuchado porque fue muy famosa en su tiempo, se llama Buttercup. Así que espero que antes que terminar esto, les quiero dar una frase sobre Salvador Dalí que me encantó mucho. Es acerca. El surrealismo es destructivo, pero destruye solo lo que considera que limita nuestra visión. Y muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado porque personalmente me encanta hablar sobre este tema. El arte surrealista influyó demasiado en mí, en lo que me gusta realmente. Y espero que a ustedes también les guste y se interesen por este tema, la verdad, porque a mí me encanta tanto hablar sobre el arte surrealista, y sé que a ustedes también les va a encantar si es que se ponen a investigar un poco sobre un poco más y abundar más en el arte surrealista, porque esto no implica, no se cierra en lo que ya existe, va más allá. Gracias a todos.